Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para terminar esta semana y vamos a irnos hasta el Evangelio de Mateo nuevamente, allí en el capítulo 17, y esta vez nos vamos a detener en un versículo bastante interesante, en un versículo que quizá tendríamos que leer sobre todo los dos versículos posteriores para entenderlo, pero como ya saben nos gusta ir versículo a versículo, así que hoy explicaremos una parte y los próximos días explicaremos el resto, pero no podemos desconectar este versículo de su contexto. Bueno, dicho esto, vámonos hasta el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17 y versículo 10, que así nos dice la palabra del Señor. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Este pasaje ocurre cuando los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, están descendiendo del monte después de haber tenido aquella experiencia de la transfiguración. En ese descenso, como veíamos ayer, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había sucedido allí arriba hasta que Él no resucitase de entre los muertos. Y uno de los discípulos, no sabemos cuál, le hizo una pregunta a Jesús. ¿Por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Oye, créeme que esta pregunta es muy interesante, ¿eh? Los escribas, los religiosos, enseñaban que el profeta Elías vendría nuevamente antes que la llegada del Mesías. Recordemos que Elías no murió, sino que fue arrebatado al cielo. Y el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4 y en los versículos 5 y 6, que por cierto son los últimos versículos de todo el Antiguo Testamento, dice que Dios enviará al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible, y que la misión va a ser hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y entonces ahora, claro, los discípulos que ya tienen totalmente claro que Jesús es el Mesías, no entienden esta profecía. Ellos no comprenden que la Biblia diga una cosa, pero que sin embargo no se esté cumpliendo. A ellos siempre se le había dicho, ellos siempre habían escuchado por boca de los escribas, por boca de los religiosos, que una de las señales de que el Mesías iba a venir es que antes lo haría el profeta Elías, para entonces poder hacer volver el corazón de las personas. Dios prometió que antes de Jesús vendría Elías. Pero lo cierto es que ya Jesús estaba entre ellos y Elías no había llegado. Bueno, Dios mediante, los próximos devocionales, la semana que viene, vamos a ir explicando todo esto con claridad. Simplemente, te adelanto lo que quizá tú ya sabes y tú ya tienes totalmente claro. Dios no se estaba refiriendo a Elías como tal, a la persona de Elías, sino al ministerio de Elías. El ministerio de Elías se centró sobre todo en hacer volver al pueblo de Dios al arrepentimiento. Para aquel entonces el pueblo estaba inmerso en una profunda idolatría y Elías trabajó arduamente para que retornasen a Dios. Y esto espero que todos los creyentes, por favor, lo tengamos claro. Dios no enviará a la persona de Elías a la tierra, sino que enviará a alguien con un propósito similar o igual que el que tenía Elías antes de la llegada del Mesías. Para no dejarte con la duda, que yo sé que también lo tienes claro, no dejarte con la duda hasta la próxima semana, te diré que se trata de Juan el Bautista. Pero hoy quiero explicar el por qué Dios no podía enviar físicamente a Elías. Mira, la Biblia enseña en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos 5 y 6, que una vez las personas partan de esta tierra, su memoria es puesta en el olvido. No solamente su memoria, sino que todo lo que hicieron, e incluso dicen estos versículos que todo lo que sintieron,
Su amor, su odio, su envidia también va a quedar en el olvido. Y termina el versículo 6 diciendo que las personas que se van de esta tierra ya nunca tendrán más parte en todo lo que se haga debajo del sol. Aunque Elías no murió, sí partió de esta tierra. Por lo tanto, si Elías hubiese regresado físicamente a la tierra, Dios mismo se hubiera contradicho. Dios mismo hubiese incumplido su propia palabra. Aunque Dios es todopoderoso, aunque la palabra de Dios enseña allí en el Evangelio, precioso Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y en el versículo 37, que para Dios nada hay imposible, aún así nosotros tenemos que entender que Dios se limita a su palabra. Dios no hará nada que contradiga lo que Él mismo ha dejado por escrito. Y si Dios ha dicho que cuando las personas parten de este mundo ya no volverán, entonces Elías no podía venir físicamente. Es cierto que unos instantes atrás los discípulos habían visto a Elías, a Moisés y a Elías. Pero como Jesús mismo aclara en este capítulo 17 de Mateo, en el versículo 9, esto fue una visión. Yo sé que este tema es muy delicado de tocar, es muy delicado de hablar. Y quizás sobre todo en estos días, ¿verdad? Que son fiestas tan familiares. Pero tenemos que tener claro que cuando una persona se va, ya no regresa más. Cuando un ser querido fallece, ya no tiene más parte aquí en la tierra. Y aunque sea duro hablar de esto, creo que es muy necesario, muy sanador. Porque hay personas que las emociones le hacen creer cosas que no son ciertas. Creo que para mí no hay nada más triste y nada más doloroso en este mundo que enterrar a un ser querido. De hecho, el duelo es considerado uno de los procesos más difíciles que una persona puede atravesar. Hay personas que quizá el duelo, el luto, los días de dolor les dura, algunos días, algunas semanas, pero luego hay otras personas que el duelo les dura años literalmente. El duelo es ese periodo de tiempo donde las personas atraviesan un proceso emocional. Es un proceso donde la persona tiene que aprender a vivir sin la presencia de la persona que ha fallecido. La Biblia dice, por ejemplo, allí en el libro del Génesis, en el capítulo 37 y en el versículo 34, que cuando Jacob creyó que su hijo José había muerto, guardó luto por muchos días. Su duelo fue muy duradero. Otro ejemplo, cuando David tuvo que enterrar a su hijo Absalón, la Biblia enseña, allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18 y en el versículo 33, que David dijo que quién le diera morir a él en lugar de su hijo. Aquí encontramos a David en medio de una agonía, atravesando un duelo muy doloroso. Y esto es normal. Llorar, lamentarse, incluso sufrir por la muerte de un ser querido, es un proceso natural del ser humano. Pero a ese dolor tan intenso que produce la muerte de alguien, no le debemos añadir aún más dolor con falsas esperanzas, creyendo que un día volverá. La esperanza de un creyente es que si la persona que murió creía en Jesús, entonces la volverá a ver arriba en el cielo, pero no aquí en la tierra. David dijo, cuando le tocó enterrar a otro hijo, allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 y en el versículo 23, que ahora los vivos somos los que vamos hacia los muertos, pero que los muertos ya no vuelven más hacia aquí, hacia nosotros. Las personas que dicen o creen que los fallecidos se aparecen aquí en la tierra, date cuenta que son personas que nunca acaban de atravesar el duelo. Son personas que nunca pueden terminar sus días de luto porque en ellos sigue habiendo una esperanza que no existe. Nuestra única esperanza es volver a encontrarnos con nuestros seres queridos siempre y cuando ellos hayan creído en Jesús.
La próxima semana, Dios mediante, vamos a seguir hablando de la venida de Elías antes de la venida de Jesús. Pero hoy simplemente quería aclarar que Dios no se contradijo, que Dios no iba a enviar a una persona aquí a la tierra que ya había partido de aquí de la tierra. Bueno, antes de terminar quiero dar dos consejos muy rápidamente. El primer consejo es para esas personas que ahora están atravesando un momento de duelo, unos días de luto. Solamente decirles que el dolor es normal. Decirles que a pesar de que nosotros seamos cristianos y que el gozo del Señor está en nosotros, es normal estar tristes por la pérdida de un ser querido. No se preocupen por eso. El segundo consejo es para las personas que tienen algún conocido que está atravesando un duelo. Sean pacientes con esas personas. Acompañen a esas personas en su dolor. La Biblia enseña, en la carta que Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 15, que hay que llorar con aquellas personas que están llorando. Seamos comprensivos con las personas que están atravesando un duelo. No todos atraviesan el duelo de la misma manera. Hay gente que cuando tienen personas que están atravesando un duelo a su alrededor, les dan consejos que uno dice, no le des ese consejo. No, tú lo que tienes que hacer es, tú lo que tienes que hacer es no. Deja que la persona pase su duelo. La Biblia dice que hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para endechar, para lamentarse, para entristecerse. Deja que la persona exprese lo que siente. Deja que la persona llore a esa persona fallecida, a ese familiar, a ese esposo, a esa esposa, a esos padres, a quien haya fallecido. Deja que la persona se exprese. Nosotros no estamos aquí para decirle lo que tienen que hacer a esas personas. Estamos aquí, como dice la Biblia, como dice el Espíritu Santo a través de Pablo, para simplemente acompañarles a esas personas en su dolor, para llorar con el que llora. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias te damos porque tú todo lo obras para bien, Señor. En esta mañana me gustaría orar por aquellas personas que están atravesando un momento de duelo, un momento de luto, de tristeza, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo las consuele. Oro para que tú puedas llenar sus corazones y sus mentes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que nos ayudes a los demás, a las personas que rodeamos a estas personas, a simplemente poner un hombro para que ellos puedan llorar. A llorar juntamente con esas personas, Señor. Ayúdanos a aceptar el proceso que tienen las personas en su duelo. Gracias, mi Dios, por este día. Pedimos tu bendición para nosotros. Y pedimos, Señor, también tu bendición para este fin de semana que tenemos por delante. Guárdanos, mi Dios, y bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Sé que quizá hoy ha sido un devocional no tan alegre como de costumbre. Ha sido un devocional un poco difícil, por lo menos para mí, de tratar, porque hay que medir muy bien las palabras para no dañar los corazones que ya están dañados por el fallecimiento de alguien, pero son temas que, aunque sean difíciles, hay que decir. La Biblia dice que cuando se conoce la verdad, es la verdad lo que nos hace libre. No podemos darle falsas esperanzas a la gente, no podemos, hay que decir la verdad, con tacto, ¿vale? Con mucho tacto. No podemos decir la verdad y si la verdad ofende, que se aguante. No, la verdad se puede decir sin ofender. Se puede decir absolutamente nada sin dañar el corazón de las personas. Recuerda que los viernes me gusta decirte o animarte a que te congregues este domingo en tu iglesia, en el último culto del año. Ve y congrégate. Seguramente estás muy ocupado con los quehaceres, con los preparativos de la última noche del año, pero separa ese tiempito para ti y juntamente con tu familia para congregarte. Y Dios mediante, el lunes nos volvemos a ver para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.